¡Hola! En este vídeo vamos a hablar de los tópicos, de las ideas que se suelen tener, los clichés sobre los españoles. Al final, en todos los países tenemos prejuicios sobre las personas que viven en otros sitios. Y en este vídeo vamos a hablar de los prejuicios más curiosos o divertidos y más populares sobre los españoles. ¿Todos los españoles son toreros o van a ver los toros? Este es otro de los prejuicios que se suelen tener en el extranjero sobre España y los españoles, y es que creen que a todos nos gustan o que suele haber habitualmente corridas de toros en la mayoría de ciudades, y en absoluto es así. Aunque es cierto que en 2013 se reconoció la tauromaquia como bien de interés cultural, hace también mucho tiempo que se empiezan a prohibir las corridas de toros. Por ejemplo, en Canarias no se celebra una corrida de toros desde 1991 y en Barcelona también se prohibieron en 2012, y aunque se siguen celebrando en muchos sitios y en algunos se sigue manteniendo el carácter tradicional de la fiesta, por llamarlo de alguna forma, hay muchos sitios en los que ya se prohíbe matar al toro, al menos con el público delante. Existe muchísimo debate entre los ciudadanos sobre este tema, pero es cierto que desde hace ya muchos años está ganando la postura de prohibir el maltrato animal y cualquier fiesta relacionada con hacer sufrir o matar a un animal. Sabemos bailar flamenco desde pequeños. Esta es otra de las cosas que se suelen decir de los españoles y que tampoco es verdad, y es que no todos los españoles tocamos la guitarra, ni sabemos bailar flamenco, y ni siquiera muchos de nosotros tenemos arte para bailar o cantar. En realidad, yo aprendí a tocar la guitarra y estuve bailando flamenco, como cualquier español. No, en realidad no tiene por qué, pero bueno, dio la casualidad de que yo estudié música y estudié guitarra, y cuando somos pequeñitos, pues si te apuntan a clases de baile, es verdad que en España hay baile flamenco. En la mayoría de academias de baile puedes apuntarte a baile flamenco. Se intenta mantener esa parte de nuestra cultura. Tenemos una pata de jamón en casa. Este tópico me pareció muy divertido la primera vez que lo escuché, porque me resulta gracioso que algunos extranjeros puedan pensar que los españoles tenemos una pata de jamón en casa habitualmente. Esto en absoluto es así. Ojalá, pero no. Si lo pienso, creo que era más habitual tener una pata de jamón en casa en fechas señaladas, como por ejemplo Navidad, pero realmente, bueno, al menos en mi casa eso ya no se hace, pero desde mi punto de vista eso con el tiempo se fue perdiendo, porque es mucho más cómodo comprar el jamón ya cortado que tener una pata de jamón en casa, y además tienes que saber abrir bien la pata de jamón y cortar bien el jamón. Porque esa es otra de las cosas que suelen pensar, que todos sabemos cortar jamón, pero realmente cortar jamón bien es muy difícil y por supuesto no todos sabemos hacerlo. Siempre nos echamos la siesta después de comer. La siesta española es famosa en todo el mundo. Todo el mundo sabe que en España echamos la siesta, y en muchos países empiezan a imitar esta costumbre de dormir después de comer. La siesta española es muy curiosa porque puede durar unos 20 minutos o unas 3 horas. Eso depende si te pones la alarma o no. Soy un bollito de canela blando y calentito. Ay, no pienso salir de la cama. Es cierto que este tópico de la siesta está muy arraigado también en nuestro país, pero realmente no todos lo hacemos. En muchas ocasiones no se tiene tiempo para descansar después de comer, o incluso no te sienta bien. Hay muchas personas que no duermen siesta y suelen decir que cuando se despiertan están de mal humor, por ejemplo. Así que la siesta tampoco está hecha para todos los españoles. Dentro de España, el tópico de la siesta se nos atribuye directamente a los andaluces. Aunque está extendido por toda España, se nos considera vagos y poco trabajadores. Así que siempre se dice que los andaluces nos echamos siestas y muy largas. Los españoles hablamos muy alto. Se suele decir esto, que los españoles hablamos muy alto. La verdad es que no puedo decir nada en contra, porque es cierto que la mayoría de los españoles, no todos, como ocurre con todos los prejuicios, hablamos muy alto.
Es cierto que si vienes a España te vas a dar cuenta que en la mayoría de sitios públicos suele haber bastante ruido. Es algo que a mí me ha llamado la atención cuando he estado en otros países de Europa, porque a menudo te llaman la atención si levantas la voz, aunque sea en un autobús. Eso no ocurre aquí en España. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, déjame tu opinión en los comentarios, déjame un like y suscríbete para no perderte los próximos vídeos.